Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de junio. Qué rápido pasa el tiempo, literal ya estamos a mitad de año y eso me emociona bastante porque esta va a ser la última planeación que voy a estar haciendo en esta libreta. Ya el próximo video voy a estar estrenando una nueva, así que estoy bastante emocionada. Pero bueno, este mes vamos a estar haciendo una temática inspirada en la nueva colección de Notebook Therapy. No es tan nueva, es uno de sus recientes lanzamientos, pero para mí sí es nueva. Y ellos fueron muy amables de enviarme estos productos. Esta colección se llama Suki Studio. Tiene una mezcla súper bonita entre lo vintage, pero a la vez cute. Esta colección está inspirada en la papelería. O sea, literal, es una colección de papelería inspirada en la papelería. También vamos a poder encontrar muchos personajes de su línea Suki. Esta colección consta de un set de washi tapes, un set de sellos de madera, un set de stickers y 2 libretas. Les voy a mostrar rápidamente cada uno de ellos, pero obviamente vas a poder verlo en acción a lo largo de todo este video. Vamos a iniciar primero con este set de washi tapes. Trae un total de 6 cintas de diferentes tamaños y como siempre te incluye 3 hojitas de stickers de regalo. El set de sellos de madera fue uno de mis favoritos. Viene con un total de 13 sellos de diferentes tamaños, diseños, todos son súper bonitos. Sin duda mi favorito fue el de la ventana, de hecho me inspiré en ello para la portada. Y por último tenemos este set de stickers que tengo que admitir que fue de mis favoritos. Viene con muchísimos diseños variados, perfectos para distintas ocasiones. Se puede usar tanto en nuestro planner como para decorar las páginas del journal. Y tiene un total de 6 hojas de stickers. Así que bueno, si estás interesado en algún producto de esta nueva colección, te voy a estar dejando el link directo a su tienda, así como mi código de descuento para que ahorres un 10% de descuento en tus compras. Y por supuesto, antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, con ello vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la portada y en esta ocasión empecé trazando una ventana. Ya saben que disfruto muchísimo hacer este tipo de ilustraciones en mis portadas y por alguna razón cuando dibujo ventanas siento que mi creatividad fluye más que cuando no las incluyo. Sin embargo, esta vez decidí no complicarme tanto. Normalmente recortaría el espacio de las ventanas, pero en esta ocasión voy a pintar directamente sobre toda la hoja. Como les mencioné al principio, este mes es la última planeación que haré en esta libreta. Así que en el próximo video estaré comenzando una nueva y después de pensarlo mucho decidí usar la Travel Notebook de la colección Sakura. Tengo pensado subir un video de configuración de mi bullet journal para mitad del año, pero todavía no estoy muy segura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que debería hacer un video adicional solo para eso? ¿O mejor incluirlo junto con el video de la planeación del siguiente mes? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Continué trazando algunos detalles adicionales en mi portada como unos marcos y un lazo para darle un toque más especial y luego pasé a pintarlos. Por cierto, este mes quise que el video fuera un poco más dinámico, así que estuve cambiando el ángulo de la cámara conforme iba avanzando el video y la verdad es que me gustó mucho más. Siento que así se puede ver más de cerca todos los detalles que hago, hasta los errores que normalmente también me pasan, pero con el ángulo desde arriba a veces no se llega a notar tanto. Así que bueno, planeo seguir grabando en este formato porque me recuerda mucho al estilo de edición que uso en mis videos cortos como los shorts, reels o TikToks y siento que le da un toque más cercano y natural. Para el fondo de la ventana pinté algunas nubes y una pequeña luna en el centro. Esto sí es algo muy típico en mis portadas y la verdad me hace sentir cómoda. No sé cómo explicarlo mejor, pero podríamos decir que es como mi zona de confort hacer las nubes. También quería hablarles sobre la paleta de colores y es que esta vez usé tonos bastante saturados. Sí incluí uno que otro en color pastel, pero en general siento que esta portada quedó súper vibrante y la verdad es que me encantó el resultado. Además de la ventana estuve trazando una mesita y más adelante voy a colocarle unos stickers sobre ella como si alguien estuviese trabajando o estudiando. Me gustó muchísimo esta perspectiva y creo que le da un toque muy bonito al diseño. En el anterior video les propuse la idea de hacer un bullet journal únicamente usando washi tapes y la verdad es que sí tengo planeado hacerlo, pero quería preguntarles algo. ¿Creen que estaría bien usar solo washi tapes tradicionales o también incluir las cintas PET? Yo siento que se parecen, pero las cintas PET suelen usarse más como stickers, así que ya no sé, mejor ayúdenme a definir mejor las reglas para este pequeño reto que quiero hacer. Continuando con la portada, pinté el espacio de mi escritorio como si fuera un mantel. Esta idea me encantó desde que la usé en la portada de los gatitos. En el lado izquierdo de mi hoja estuve trazando más marcos de diferentes tamaños y formas y la verdad es que para este mes no tenía una frase, pero sí que quería dejar este espacio como inspiración y por si se lo
preguntan, este stencil es de Notebook Therapy. Es una regla, pero también tiene varias formas diferentes y esta había sido de mis favoritas hace tiempo. Ahorita lo volví a retomar y de hecho me di cuenta que recientemente le hicieron restock en su tienda, así que también le pueden ir a echar un vistazo porque hay en diferentes colores. También para decorar esta página usé los mismos colores que en la portada y apliqué las washi tapes de la colección de Notebook Therapy. Siento que le da un toque súper bonito. ¿Ustedes qué opinan? Además, una de las cintas trae stickers más pequeños con ilustraciones de papelería. Me encantó cómo quedaron, siento que hacen una buena composición entre ambas. Y retomando nuevamente la portada, voy a empezar a decorarla con unos stickers que tienen diseños de lapiceros, libros y otros elementos de papelería. Son diseños muy bonitos, pero los estaré colocando primero en una hoja aparte y luego los recortaré. Esto porque son un poco transparentes y si los pego directos sobre la hoja se perderían los colores. Una vez que terminé de colocar los stickers a mi gusto, escribí el nombre del mes con este color rojo que resalta bastante y lo delineé para que destacara aún más. Así quedarían estas primeras hojas. Estoy encantada con el diseño, los colores, todo me parece increíble. Me gustó mucho porque tiene ese toque vintage pero a la vez cute. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente y como siempre voy a empezar con mi brain dump. Para el diseño de esta página estaré haciendo un marco alrededor de toda la hoja usando un color azul de fondo y una pequeña luna. Esta idea se me hizo muy linda y siento que así no se ve tan vacía al principio porque conforme pasan los días esta página termina súper desorganizada con tanta cosa que apunto, pero ese es el objetivo de esta hoja. En la hoja izquierda hice mi calendario y como ya saben lo uso más como un registro de hábitos. El diseño es bastante sencillo pero le agregué algunos detallitos para que combine con la página del Brain Dump y mantenga esta misma estética. Por cierto, en el video anterior les pregunté si existían flores que tuvieran varios colores en un mismo pétalo y varios de ustedes me dijeron que sí. La verdad yo no tenía idea y quedé realmente muy sorprendida. Creo que se convirtieron en una de mis flores favoritas. Si tú tampoco sabías, se llaman pensamientos. Y además una persona me comentó que son comestibles, así que estoy muy fascinada y sin duda voy a practicar cómo dibujarlas para incluirlas próximamente en mi bullet journal. Vamos a pasar a mi última página que es la de mi planeación semanal y esta vez hice un diseño un poquito diferente. Ya lo verán con más detalle en el video, pero básicamente estuve recortando varias hojas para crear un diseño tipo libreta dentro de la misma libreta. Sé que suena un poco raro, pero les explico. Empecé pintando la orilla de mi hoja con un color café. Esto es totalmente opcional, puedes usar el color que tú prefieras, pero yo elegí este tono porque siento que combina muy bien con otros colores. Una vez que terminé de pintar, pasé a la siguiente hoja y recorté solo la orilla que previamente había trazado con lápiz, dejando también un pequeño espacio tipo pestañas. Esta parte es súper sencilla y de hecho ya había hecho este estilo en las primeras páginas de esta libreta, así que les voy a estar compartiendo en pantalla una imagen para que se puedan dar una mejor idea. Cuando ya tengamos todo recortado, vamos a pasar a la siguiente parte que sería la unión de la libreta. Yo usé un color amarillo para pintar esta división entre las hojas y luego con un marcador negro hice varios puntitos simulando los huecos de una libreta real. Les juro que esta idea me parece tan original y divertida. Para terminar, con un color gris tracé dos líneas que simulan los aros metálicos y listo. Este es un diseño súper fácil pero que le da un toque súper especial a nuestras páginas. Independientemente del tema que estés usando para este mes, de verdad tienes que intentar hacerlo, queda muy precioso y muy bonito en nuestra libreta. Una vez que tengamos todo listo, ahora sí voy a proceder a hacer mi primera semana del mes. Esta vez quería usar mis sticky notes, así que seleccioné varias de diferentes colores y cada uno será un día de la semana. Los estuve colocando sin ningún orden en específico, algunos de forma vertical y otros acostados, y eso le da un toque más dinámico a la página. Después los delineé, aunque tengo que confesar que en algunas partes me pasé de la línea con el bolígrafo, pero no pasa nada, esto se arregla fácilmente con algunos stickers estratégicamente colocados. En general esta planeación fue súper fácil de hacer y justo por eso me encantó. Últimamente he estado un poco flojita, así que me han estado gustando más estos diseños que son bonitos y coloridos, pero también prácticos y rápidos de hacer. Para decorar usé las cintas de Notebook Therapy, también tracé algunos detalles en patrón cuadriculado en ciertas partes de la hoja y usé un par de sellos de madera para el fondo. Y ahora sí, eso sería todo para la primera semana del mes de junio. También les quería mostrar que ya tengo listas las próximas páginas donde estaré haciendo las siguientes planeaciones. La verdad es que ya estoy súper ansiosa por ir compartiéndolo con ustedes.
Este sería el resultado final de mi bullet journal para el mes de junio. Estoy súper orgullosa de esta planeación porque usé colores un poco fuera de mi zona de confort, no tanto por los tonos sino por la saturación, pero siento que logré combinarlos muy bien. Además siento que tiene ese toque cute pero a la vez vintage, una combinación que no había probado antes. Había hecho estilos vintage más oscuros pero no con un toque tierno como este, y eso fue lo que más me gustó. También la colección de Notebook Therapy definitivamente fue clave para lograr esta planeación tan bonita. Sin duda todas las páginas son de mis favoritas y esta vez ni siquiera podría elegir un top 1 porque cada una tiene ese algo especial que me conquistó por completo. Así que bueno, espero que el video de hoy te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Ojalá también te sirva de inspiración para que te animes a iniciar el tuyo. Recuerda que en la descripción del video te estaré compartiendo los links de todos los productos que usé, así como mis códigos de descuento. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.